para todos los españoles. Y trabajamos un grupo de personas por construir una política más fiable y mejor para todos los españoles. Es decir, aquí cabe todo el mundo, cabe todo el mundo. Y bueno, solemos hacer esta tertulia. En este caso estamos Jaime y yo, que pertenecemos al partido directamente, y hacemos una tertulia de debate político, ¿no? De lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo. A veces metemos un poquito más de chicha, a veces un poquito menos de chicha, ¿no? Pero creemos que es necesario y además es una hora propicia, pues porque todo el mundo estará descansando, preparando el día de mañana y es interesante. Y es interesante. Entonces, bueno, sin más, quiero recordaros desde Vamos, Iniciativa Cívica, tanto Jaime como yo, que vamos a hacer un análisis político de lo que ha ocurrido esta semana. Pero antes de todo, quería recordaros que es muy importante que toda la sociedad civil, bueno, recordar que Vamos Iniciativa Cívica es un partido de la sociedad civil, ¿eh? Luego estamos aquí para construir entre todos. Saludos, Dulce, desde Madrid también. Estamos en Madrid también. Salvador Tocayo, muy bien, bienvenido. Entonces, recordaros que es un año muy importante, este que empieza el 2026, es un año muy, muy importante. Ojo, importante, ¿eh? ¿Por qué digo que es importante? Porque tenemos elecciones autonómicas, no tenemos las generales. Dependerá de nuestro querido presidente si convoca o no elecciones. Pero tenemos elecciones autonómicas. Tenemos elecciones autonómicas, con lo cual este año es muy importante para que todos estemos y nos actualicemos con nuestras cuestiones de políticas. A ver a quién votamos, a quién no votamos. Ojo, atentos, ¿eh? A ver a quién votamos y a quién no votamos. Y a quién no votamos. Eso es muy importante, a quién no votamos, ¿eh? Ya O sabemos si votamos. o si votamos, o si votáis, o si votamos incluso, ¿no? Nosotros sí, evidentemente, porque votaremos a Vamos Iniciativa Cívica. Eso está clarísimo. Vamos Iniciativa Cívica, que es el partido de la sociedad civil. ¿Vamos a votar al partido de la sociedad civil? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Vamos, igual al que no se debería votar, normalmente suele empezar por P, el nombre, apellido por S, en fin, no lo sé. Año de elecciones. Tenemos el 8 de febrero, elecciones autonómicas en Aragón. Quiero recordar. 15 de marzo, elecciones autonómicas en Castilla y León y junio, elecciones autonómicas de Andalucía. Y veremos las generales. Luego es muy importante todos estos análisis, y ya nos vamos a poner más en harina, ¿eh? Que es lo que estáis esperando, más en harina. Y bueno, pues básicamente lo que vamos a hablar y en análisis político de la semana, aparte de la financiación, que ya sabemos lo que está ocurriendo con el gobierno de España, es todo lo que está ocurriendo con el gobierno, con el gobierno de Trump. Con el gobierno de Trump. Ya sabemos lo que ocurrió en Venezuela, ya hicimos el análisis correspondiente y Vamos, Iniciativa Cívica sacó un comunicado de prensa, un comunicado de prensa. Pues con el tema de las amenazas sobre Groenlandia, y como sabemos que es soberanía de Dinamarca, etcétera, etcétera, también hemos sacado un comunicado, un comunicado. Pero bueno, le paso la palabra a Jaime para que nos ilustre, que nos ilustre, que es muy didáctico y nos ilustre sobre la cuestión que nos atañe. Luego hablaremos también de la financiación de Cataluña, que es otro tema también muy interesante de actividad política. Pero vamos a hablar de Groenlandia. Adelante, Jaime, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos por seguirnos en este nuevo programa político de la semana, que como sabéis organizamos desde Vamos para, bueno, pues efectivamente comentar un poco cómo ha sido la semana. Y la verdad es que ha sido una semana muy intensa, donde probablemente se han puesto las bases de un nuevo contexto político internacional y donde se ha movido por completo el escenario político, ¿no? Es decir, que estamos viviendo eso que pasa cada 30 o 40 años, diría, aproximadamente. Yo creo que, fijaros, quiero compartir con vosotros una reflexión, ¿no? Es decir, yo considero que lo que está pasando podríamos compararlo con la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, que al final la caída del muro de Berlín supuso un antes y un después, es decir, fue un movimiento sísmico en el ámbito internacional. Todo cambió, todo fue distinto a partir de ahí. O sea, como sabemos, con la caída del muro de Berlín desaparece el bloque soviético, se extingue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
bueno, y todos los países del este de Europa pues alcanzan su independencia de forma inmediata a la caída del muro de Berlín, ¿no? Alemania se reunifica, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se fragmenta, Rusia vuelve a ser un país, pero bueno, afloran todas estas repúblicas soviéticas, se convierten en países independientes, ¿no? Bueno, un movimiento sísmico en la historia, ¿no? Y ahora estamos en un momento sísmico donde de nuevo pues se recupera, se vuelve en cierto modo al siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX. Y ya sabemos cómo acabó en el siglo XX, ¿no? Es decir, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que en cierto modo, como sabéis, es una continuidad de la primera, ¿no? Y que sobra decir pues, cuál fue el balance de ambas guerras mundiales, ¿no? Para la humanidad en conjunto, ¿no? Para la humanidad en conjunto. Pues en esas estamos, queridos oyentes. El señor Trump, este heredero de una fortuna fabulosa, empresario se dice a sí mismo, pero bueno, heredero de una familia fabulosa, bueno, pues votado por los americanos en unas primeras elecciones, luego le retiraron su apoyo, no contento con ello, bueno, pues tuvimos el episodio del asalto al Congreso americano, ¿no? Y luego, bueno, pues le volvieron a votar, ¿no? Le volvieron a votar. Y ahí está, ¿no? Cambiando por completo el mundo que hemos conocido desde el año 1945, ¿no? Es decir, que me refiero a las alianzas atlánticas y por eso comentaba antes la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, que ha habido dos acontecimientos importantes que hemos vivido que han sido el fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, y ahora pues estamos de nuevo viviendo en otro acontecimiento histórico. Es una fatalidad, la verdad, que todos los acontecimientos históricos vayan vinculados a desarrollos bélicos y derramamiento de sangre, ¿no? Pero parece ser que este está decidido, cuando digo este me refiero al actual presidente del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, está decidido a cambiar por el mundo a su criterio, es decir, hablamos de un ególatra completo y total, y que no tiene límites. Su lenguaje es el lenguaje de la fuerza, es un bullier, es el clásico, si os acordáis, ¿no? El clásico matón de instituto que se cebaba con el débil, ¿no? Y como el débil no respondía, agachaba la cabeza, pues el bullier, el acosador, se cebaba con él, ¿no? El problema es que el acosador muchas veces pues tenía que abandonar el instituto en la mejor de las circunstancias, ¿no? Abandonar el instituto, irse del instituto, abandonar el instituto, y otras veces, pues como sabemos, y desgraciadamente lo hemos vivido en España hace poco en el tiempo, pues incluso se llegan a quitar la vida, ¿no? Frente a ese acoso continuado. Pues tenemos un acosador de la política internacional, es decir, sabe que es la potencia imperante en el mundo, sabe que tiene los recursos militares que tiene y no duda en ejercer ese acoso sobre quien considera, es que le da igual, es decir, que y en este caso ha puesto el foco en Groenlandia, en Groenlandia. Y eso es un poco pues el análisis que vamos a hacer. Como sabéis, todos hemos hecho más o menos los deberes en estos días de ponernos al día un poco de Groenlandia, que la verdad que la mayoría de nosotros sabíamos poco de Groenlandia, ¿no? Pues sabíamos muy poco de Groenlandia. Siempre hemos sabido que es una isla en el Atlántico Norte, en el círculo polar ártico, una isla muy grande y dada pues, su situación geográfica, una isla pues muy poco poblada y poco más, ¿no? Es decir, que poco más. Siempre hemos visto ahí, bueno, Groenlandia, sabéis que también los mapas Mercator distorsionan un poco el tamaño geográfico, ¿no? Pero es una isla muy grande, ¿no? Tanto como España, Francia y Alemania juntos, y no más, ¿no? Es decir, y además, el gobierno danés, porque Groenlandia es territorio de Dinamarca, ha implementado políticas conservacionistas, ¿no? de ese entorno natural privilegiado y conservación no solo del entorno natural, sino de la fauna, ¿no? Por tanto, bueno, pues digamos que es un territorio
pristino, ¿no? Es decir, un territorio pristino, virgen en muchos casos, es decir, 20.000 personas, hablamos, concentradas fundamentalmente en su capital, Nuuk, que está en la costa suroeste de la isla, ¿no? Y por tanto, esas políticas han permitido que esa isla quede al margen bueno, pues de explotaciones intensivas de recursos, ¿no? Por ejemplo, minería, ¿no? Y entre otros, ¿no? Y bueno, pues digamos que ese tesoro de recursos ha quedado ahí al margen y bueno, y algunos lo interpretan pues como un bocado muy apetecible, un bocado muy apetecible, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Entonces, Trump ha decidido que, que Groenlandia va a ser suyo. Que Groenlandia va a ser suyo. Y como ha dicho él, palabras textuales, no me invento nada, por las buenas o por las malas. Y ese es el contexto que tenemos. Todos, como decía anteriormente, hemos hecho los deberes, ahora nos hemos convertido en unos, digamos, medio expertos en Groenlandia, pero bueno, esto es lo que hemos podido estudiar de Groenlandia, es un poco lo que os hemos comentado aquí, y luego, pues que Groenlandia en el año 85, si no me equivoco, 1985, en un referéndum decidió no incorporarse a la Unión Europea, pero sus ciudadanos, como ciudadanos daneses, son ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, y como territorio danés, como territorio de Dinamarca, ese territorio está englobado dentro de la política de defensa de la Organización Tratado Atlántico Norte, OTAN en las siglas en español, NATO en las siglas en inglés, y está bajo ese paraguas de cobertura defensiva. Esto lo apunto porque también es falso por completo el argumento de Trump de que prefiere que sea Groenlandia americana porque si no será China o rusa. Rotundamente falso, demagogia pura de este personaje, nefasto, porque efectivamente Groenlandia está perfectamente dentro del paraguas de protección de la OTAN y ese ha sido desde siempre, ¿no? Por tanto, bueno, pues es un ególatra que ha decidido que Groenlandia pues pasa a ser de Estados Unidos, ¿no? Es la doctrina imperialista que está en marcha y que nos pone a todos los europeos en una situación muy complicada, ¿no? Porque si finalmente deciden atacar e invadir Groenlandia, de hecho la prensa especializada en política internacional y militar, digamos, pues lo que ha difundido hoy es que efectivamente Trump ha ordenado, la Secretaría de Defensa americana y Trump ha ordenado a sus militares que empiecen a valorar y diseñar una operación para la ocupación y toma de la isla, ¿no? Entonces el panorama que tenemos es complicadísimo, porque claro, si Estados Unidos decide atacar Groenlandia, bueno, pues Dinamarca como nación soberana, además tiene ahí desplegadas fuerzas sobre el terreno y ya ha dicho que obviamente van a defender su soberanía nacional, es decir, que cualquier otro país. Aquí un poco me viene un poco a la memoria la isla Perejil, ¿no? Si os acordáis, la isla Perejil, que Marruecos, pues una buena mañana se os ocurre otra cosa que ocupar la isla, ¿no? Ocupar la isla y España pues tuvo que mandar un contingente de tropas, una operación aeronaval para recuperar la soberanía sobre ese peñón, que por otro lado es un peñón insignificante y que no tiene ningún tipo de recursos, pero bueno, Marruecos quiso plantar la bandera ahí, ¿no? Pues Estados Unidos quiere ocupar pero no solo ocupar, es decir, incorporar a Estados Unidos. O sea, es que vosotros fijaros en lo que estamos, ¿no? Y Dinamarca, obviamente, pues a ver esto cómo lo desarrolla. En Europa, esto implica, obviamente, acabar con la OTAN, es decir, no, es inconcebible, e inaceptable que un aliado militar y miembro de una misma organización de protección militar te ataque, ¿no? Es decir, pues vosotros imaginaros, ¿no? Entonces, los países escandinavos, cuando digo países escandinavos me refiero a Suecia, Noruega y Finlandia, han cerrado filas con Dinamarca, porque obviamente, bueno, comparten el mismo ámbito geográfico
y vínculos culturales, económicos y políticos muy estrechos. Y, eh, y esta es la situación, ¿no? Muy, muy difícil, muy complicada. Estamos en una nueva era, se ha abierto esto, es como la caída del muro, se ha abierto una nueva era, que es la del imperialismo, los hombres fuertes, ¿no? Que toman lo que quieren y sin mirar y sin ningún tipo de consideración a los demás, ni a la soberanía, ni tal. Fijaros qué curioso, porque a mediados del siglo XIX, en segunda mitad del siglo XIX, se desarrolló una doctrina imperialista en Estados Unidos, que es la denominada doctrina Monroe, ¿no? La doctrina Monroe, si os acordáis, cuando la estudiamos en bachillerato, ¿no? La doctrina Monroe decía que el eslogan era América para los americanos, ¿no? Es decir, Estados Unidos, América para los estadounidenses, ¿no? Es decir, que se arrogaban el, 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 el ocupar toda América, ¿no? Toda América y todo lo que quisieran. Es decir, que América, bueno, pues, todo lo que quisieran, ¿no? Porque esto era así, ¿no? Y esto descansaba digamos, en una lectura incluso religiosa, ¿no? Es decir, un mandato divino, ¿no? Es decir, que el americano, el estadounidense, se arrogaba esa facultad porque entendía que ni más ni menos que el Todopoderoso, ahí en los cielos, pues les había a ellos el destino manifiesto, ¿no? Les había a ellos puestos en el mundo para regirlo y para ordenarlo, ¿no? Obviamente una lectura imperialista que no solo le ha pasado a Estados Unidos, es decir, que otros pueblos, cuando han tenido la fuerza bruta de su lado y la fuerza militar de otro lado, se han visto ni más ni menos que como herramienta de Dios. O sea, ya podéis imaginar, esto un poco lo digo para que tener un poco conciencia de lo que se está cociendo ahí y qué es lo que está pasando por esas cabezas, ¿no? Es decir, que ellos en cierto modo, y además este gobierno de Trump tiene claros miembros que se mueven en esta coordenada mental, ¿no? Es decir, que ellos se ven mandatados por Dios y por el Todopoderoso para poner a los demás bajo su bota, ¿no? Y esta es la realidad. A los europeos, esto que venimos ya de cientos y cientos de años de guerras y de matarnos entre nosotros, españoles con ingleses, franceses con alemanes, alemanes con austriacos, italianos con austriacos, nos hemos matado entre todos nosotros durante, bueno, pues aproximadamente los últimos 1000 años, guerra de los 100 días, etc. Bueno, no voy a hacer aquí una retrospectiva de todas las guerras en las que nos hemos matado los europeos, ya tenemos otro tipo de conciencia y ya, bueno, pues todos estos teologías, pues digamos como que nos resbalan un poco, ¿no? Cuando directamente o si no directamente las rechazamos. Pero curiosamente en Estados Unidos ha llegado al gobierno una serie de señores que están plenamente convencidos que son ni más ni menos que enviados del Señor, ¿no? Es decir, que vosotros imaginaros por aquí, por hacer un poco la reflexión de qué pasa qué hay en esas cabezas, ¿no? Es decir, fijaos que de todos ellos, a lo mejor es Trump el que es un mero narcisista y un ególatra, probablemente el que menos se crea que es el martillo de Dios, etcétera, etcétera, sea precisamente el propio Trump, ¿no? Pero el resto que tiene de Adlárates y de que le acompañan en esta travesía, que ya veremos a dónde va a ir, pero que tiene que pintar acabar muy mal, pues son plenamente convencidos, ¿no? De que todo lo que hacen es designio de los cielos, etcétera, 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 ¿no? Por cierto, muy en línea con Putin, ¿no? Porque Putin, cuando le vemos en las iglesias ortodoxas, era curioso porque le veías, por ejemplo, conmemorando las fiestas navideñas, ¿no? Rodeados de toda la jerarquía de la iglesia ortodoxa de Moscú, ¿no? Y está asesinando a miles y miles de inocentes en Ucrania sin ningún tipo de rubor, ni ningún tipo de arrepentimiento, ni nada de nada. Pues un criminal total y completo, ¿no? O sea que vosotros imaginaos entonces. Entonces comenta Vicen aquí algo muy interesante. Dice, Europa está claro que no pinta nada. Pues mira, Europa pinta mucho, lo que pasa es que no se lo cree. Y como no se lo cree y no está unida, pues hacen con nosotros lo que nos da la gana. Entonces, ¿con Groenlandia qué está pasando? Pues con Groenlandia está pasando que España y Europa se tiene que poner las pilas aceleradamente y empezar a mirarnos un poco al ombligo y empezar a articular políticas más convencidas por lo menos en nuestra propia defensa y la defensa de nuestras libertades
y de los ciudadanos, ¿no? Entonces, y esa es un poco la línea que comentaba Salvador anteriormente de la dirección que tomaba el manifiesto que habíamos, Salvador, y que habías comentado antes, Salvador. Pues muchas gracias, Jaime. A ver si me... A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja? Ahora. Pues efectivamente, muy interesante la introducción y toda esta reflexión, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Yo creo que he estado escuchando los comentarios de los oyentes que se van incorporando y que vamos saludando constantemente. Y efectivamente, yo la verdad es que coincido bastante con el análisis que hace Jaime. Yo estoy tremendamente preocupado con lo que está ocurriendo. Sinceramente os lo digo a todos. Estoy muy preocupado. No sé si vosotros estáis preocupados o no, pero yo estoy muy, muy, muy preocupado. Muy preocupado. Porque realmente se están perdiendo los valores. Claro, el poderoso, como es poderoso, ve lo que está ocurriendo y entonces lo que hace es actuar. Es verdad que en el siglo XX ha sido terrible, un siglo terrible, todos lo sabemos, ¿no? Por las guerras mundiales que ha habido, el imperialismo, etcétera, 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 que no dejaba de ser el culmen o como una especie de epitafio, ¿no? De decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial ya fue algo de decir, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Ya hemos terminado. Y ya nos dimos cuenta, más o menos, nos dimos cuenta que había que poner un fin, ¿no? A toda esta deriva, ¿no? De las naciones y de las fronteras y de los imperialismos y de patatín patatero, porque fue terrible. Todos tenemos que recordar que fallecieron, bueno, las cifras son complicadas, ¿no? Pero más de 50 millones de personas, perfectamente. Eso es una barbaridad y una hecatombe. Y sabemos que siempre ha sido, y todo esto ha ocurrido cuando las naciones, las gentes, empiezan a perder los valores y empiezan a mirar de perfil hacia otro lado. Lo estaba comentando Jaime antes, ¿no? Con muy buen criterio, ¿no? Cuando empezamos a mirar hacia otro lado, cuando empezamos digamos que las instituciones se empiezan a poblar por gentes que no tienen escrúpulos, por gentes que no les da un poco igual, ¿no? Que bueno, si hay que hacer esto, lo hacemos y ya está, ¿no? Y en este caso, fijaros que aplaudíamos la semana pasada lo que la administración Trump hizo en Venezuela. Es decir, quitar a un dictador, quitar a un dictador. Eso es, hay que aplaudirlo, no queda otro remedio, porque está sufriendo un pueblo entero, ¿no? Un pueblo de 28, 30 millones de habitantes está sufriendo porque un dictador no quiere salir, ¿no? No quiere salir de ese régimen, ¿no? Y hace trampas y tortura y mete en la cárcel. Entonces, ahí no es mirar para otro lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido esta semana? Esta semana, este señor, como eso le ha salido bien, parece ser que ahora quiere colonizarlo todo. Y tanto es así que quiere colonizar, vamos a empezar por Groenlandia, ¿no? Y luego ya veremos si vamos bajando hacia abajo, incluso nos metemos en otros sitios, ¿no? Es decir, este señor no puede colonizar como, según sus normas, ¿no? Según sus normas, y menos metiéndose en continentes o en naciones que ya, digamos, de alguna manera están todas perfiladas las fronteras, etcétera, etcétera. Acordaros el concepto de nación que empezó en el siglo XVI, ¿no? Pues con los reyes católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar y tenemos que parar a esta gente. Es decir, nosotros pensamos que este hombre no puede llegar ahora a Groenlandia, quedarse con Groenlandia o amenazar a México o amenazar. Es decir, una cosa es aplaudir lo que ha ocurrido en Venezuela, que eso lo vamos a dejar aparte, porque efectivamente ha dado su buen resultado, porque ya están saliendo presos políticos, que eso es muy importante. Están saliendo presos políticos y no por Zapatero, como he querido escuchar yo, no por Zapatero. Ha sido porque Maduro está ahora mismo en Nueva York, está siendo juzgado, ¿no? Está siendo juzgado. Eso por un lado. Y otra cosa bien distinta es que este señor ya ahora ya diga, oye, quietos, paraos todo el mundo aquí, que ahora vengo yo aquí a poner mis normas en todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que Trump ha visto claramente que en Rusia hace lo que les da la gana, lo que está ocurriendo en Palestina, lo que está ocurriendo en Venezuela, y ha dicho, pues voy a empezar a revolver el cotarro, ¿no? Y eso no puede ser, con tan mala pata de que se está metiendo en Europa. Y ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde nosotros entramos
y en donde ya decimos que no, esto no lo estás haciendo bien, querido amigo. Ya veremos luego las acciones que vamos a hacer, ¿no? Entonces sí que queremos leer el comunicado de prensa para que sepáis, ¿eh? Para los que estáis entrando ahora, que Vamos, Iniciativa Cívica es un partido político, ¿vale? Que podéis entrar en la web www.vamos-esp.es y ahí tenéis todo, ¿vale? En lo cual os esperamos a todos, evidentemente. Pero queremos que escuchéis el comunicado de prensa, que lo tenéis también en la web y lo tenéis en las redes sociales, pero os lo voy a leer con detenimiento, ¿vale? Para que veáis las tres cuestiones en las que nosotros vamos a pelear y vamos a hacer que cambie un poco todo vamos a decir, la deriva, ¿no? Internacional en la que está ocurriendo, ¿no? Pues dice así, ¿vale? Europa ante la crisis en Groenlandia. Decimos que Europa no puede mirar hacia otro lado. Es decir, aquí no vale esto de que yo me meto en un territorio y miro para otro lado. Pues vaya a ser que me toque a mí, cuidaos. Bueno, que si se tiene que llevar Groenlandia, que se lo lleve. Quizás no sea el momento de mirar hacia otro lado, ¿no? Dice, las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, insistiendo en que Estados Unidos hará algo con Groenlandia, por las buenas o por las malas, que lo estaba diciendo Jaime. Tú fíjate, pero ¿qué derecho tiene este hombre para decir que va a hacer algo en Groenlandia por las buenas o por las malas? Vale que lo puede decir en Venezuela, porque hay un dictador. Pero coño, te vas a Groenlandia, Dinamarca, que estás hablando con gente que tiene una historia ya, ¿eh? Que tiene una historia, lo decía Jaime, ¿eh? Que ya tenemos bastantes historias bélicas como para tener más historias bélicas. ¿Vale? Han encendido todas las alarmas en Bruselas y en las principales capitales europeas. La amenaza de anexión de un territorio danés, miembro de la OTAN y vinculado a la Unión Europea, supone un desafío sin precedentes al derecho internacional y a la estabilidad del Ártico. Eso para empezar. Es decir, que este hombre no puede aquí venir amenazando. Las últimas semanas, por eso es actualidad política lo que os estamos contando, líderes europeos han respondido con firmeza. España, lo cual aplaudimos. Que no sirva de precedente, pero aplaudimos. Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han suscrito una declaración conjunta defendiendo la soberanía danesa sobre Groenlandia y la inviolabilidad de las fronteras. Inviolabilidad de las fronteras. Señores, que estamos en el siglo XXI. Concepto nación. El concepto nación ya está bastante estable y sostenido. A ver si empezamos a olvidarnos ya de chorradas del pasado. Hay que mirar hacia adelante. El documento subraya que la seguridad en el Ártico es una prioridad estratégica y cualquier intento de modificar el statu quo por la fuerza sería inaceptable. Y desde Vamos Iniciativa Cívica, que seguramente estaréis de acuerdo con nosotros, no nos cabe la menor duda, ¿vale? Porque es un análisis hecho desde la sociedad civil. Decimos y advertimos que la debilidad geopolítica y militar actual de la Unión Europea es insostenible. Europa tiene que empezar a hacerse escuchar, porque ahora mismo nos están tomando el pelo a los europeos. Tenemos que empezar, somos 500 millones de habitantes, 500 millones de habitantes, europeos, españoles, franceses, ingleses, alemanes. Es urgente, decimos desde Vamos Iniciativa Cívica, y vamos a seguir insistiendo, que es urgente recuperar el liderazgo internacional europeo y avanzar hacia una defensa común. Tenemos que empezar a liderar. Europa siempre mira hacia otro lado. Parece que estamos aquí salvando los muebles. Y en tercer lugar, pensamos desde Vamos Iniciativa Cívica que es necesario la creación de una fuerza militar conjunta europea. Pues es una necesidad. No es algo alternativo. Es algo que os lo decimos ya como primicia aquí, si no lo habéis podido leer en nuestro programa político y en nuestros posicionamientos. Nosotros somos reformistas, ¿vale? Somos europeístas, ¿vale? Y dentro de ese europeísmo, creemos que que Europa tiene que empezar a liderar algo más de lo que está haciendo. No tiene que ser tan pequeñito, porque parece que nos toman el pelo. Entonces creo que es el momento, bueno, ya tenía que haber sido el momento antes, ¿no? Pero es el momento de empezar a liderar y de empezar a opinar y de empezar a decir a Trump, cogerle y directamente hablar con él. No pasa nada. Y decir, "Ch, quieto, tranquilo, ¿eh?". Y hay que empezar a hacerlo así. Eso no queda más remedio, ¿vale? No queda más remedio. Por eso nosotros desde Vamos siempre decimos que una Europa fuerte y unida. Una Europa fuerte y unida. Defendiendo la soberanía, la paz y el futuro de nuestro continente. Tenemos que sentirnos en el continente en el que estamos. Los europeos, bajo mi punto de vista que seguro que compartiréis,
Yo creo que el mundo occidental, y lo decía Jaime, vamos, es verdad, lo vuelvo a recalcar, creo que nos hemos peleado ya bastante. Hemos hecho bastantes barbaridades y hemos aprendido ya bastante. Entonces creo que tenemos que construir y enseñar a las demás naciones lo que nos ha pasado. Y para ello tenemos que liderar. Tenemos que liderar más de lo que se está haciendo. Yo creo que la política europea se está quedando muy atrás. Y tan atrás, pues eso, que viene Trump, que viene Putin, que viene el otro, y esto es un cachondeo. Entonces habrá que poner orden, ¿no, Jaime? No sé qué opinas tú. Efectivamente, Salvador, totalmente en línea con lo que comentas. Y por tratar de contextualizar qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo internacionalmente no es solo un rechazo a la política internacional de Trump, sino que también hay un movimiento muy importante en el propio Estados Unidos de rechazo a lo que está pasando dentro del propio país, ¿no? Al final, los autoritarismos siempre se sirven unos a otros. Los extremos siempre se dan la mano. Es decir, que al final el extremista el enemigo va a tener la democracia liberal, ¿no? Es decir, que ese es el objetivo. Y da igual que sea un extremista de izquierdas o un extremista de derechas, ¿no? Al final son los mismos, es decir, si lo analizamos, y nosotros desde aquí, desde Vamos, siempre hemos hecho esa lectura y además la compartimos con vosotros. Es decir, que si analizáis un poco qué propone o qué ofrece un extremista de izquierdas y lo que ofrece o propone un extremista de derechas, es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es decir, cambian los eslóganes, cambian las banderas, cambian la puesta de escena, pero al final es lo mismo porque son los mismos. Es decir, que es acabar con la libertad individual, acabar con la iniciativa privada, acabar con los derechos y libertades, acabar con el pensamiento libre, por supuesto, que la sociedad sea un patrón uniforme, donde no cabe nada que se salga de su patrón, es decir, de su uniformidad, es decir, nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que vivir o cómo tenemos incluso que amar, es decir, que esas son las cuatro claves que definen un extremista. Un extremista es un intolerante por definición, es decir, un extremista de izquierdas es un intolerante, un extremista de derechas es un intolerante, ¿no? Es decir, y no conciben nada que se salga de su patrón, ¿no? Es decir, y por eso son los mismos, ¿no? Y por eso son los mismos. Y por tanto, la democracia liberal siempre ha estado acosada por lo mismo, es decir, son enemigos declarados, es decir, son ideologías sectarias, totalmente intolerantes, totalmente reaccionarias, y estos son, si es que ya lo sabemos, pero si es que además, fijaros qué curioso, y hablábamos anteriormente de la segunda mitad del siglo XIX, la doctrina de Monroe. Es decir, pero si es que nosotros analizamos a toda la izquierda populista, que aquí está muy bien representada por todo el mundo este de Podemos, ¿no? O analizamos a la extrema derecha que hay en España, o la extrema derecha americana, que ahora está gobernando la Casa Blanca, y es que son los mismos, pero es que no han cambiado, si es que es todo muy viejo, son muy viejinos, es naftalina pura, es decir, que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, sigue siendo los mismos. Es decir, que tú ves a un personaje de Podemos o ves a un supremacista americano y si es que son los mismos que hace 100 años, es que no han evolucionado. Por ellos no ha pasado los 100 años de historia, es decir, y es un poco recuperar el apunte que hacía anteriormente Salvador, ¿no? Y comentaba yo también, ¿no? Es decir, que vosotros fijaros que Europa se une y trata de superar las diferencias nacionales, tres chorradas, hablando entre nosotros, ahora que estamos entre nosotros, entre amigos, ¿no? Tres chorradas, es decir, que las diferencias nacionales al final, entre Portugal y España, o entre Italia y España, o entre Francia, son tres cosas, es decir, que es muchísimo más lo que nos une, infinitamente más lo que nos une que lo que nos diferencia, ¿no? Pero vosotros fijaros dónde venimos, qué siglo XX hemos tenido. Anteriormente daba una cifra, Salvador, 50 millones de muertos.
50 millones de muertos. En la segunda, porque luego hay que En la sumar la segunda, primera el y sumario pequeña. otros 10 o 12 de la Primera Guerra Mundial, es decir, 60, 70 Ah, millones de muertos. Sí. Y todavía vienen con los imperialismos. Y todavía se permiten, en pleno siglo XXI, año 2026, que acabamos de pasar el 2025, y todavía este señor está dispuesto a mandar tropas militares a ocupar un país, como es Dinamarca, como es Groenlandia. O sea, vosotros fijaros en manos de quién estamos. Son auténticos psicópatas, aquí ya no hay ideología. Y permitidme que sea así vehemente. Estamos hablando de psicópatas totales y completos. Esta gente. Que están dispuestos a desencadenar una tercera guerra mundial, ¿eh? Para satisfacer su propio ego y sus ideologías perversas e intolerantes. Supremacistas, además. Que ahora hablaré de lo que está pasando con estas fuerzas ICE, que se llama, ¿no? De extracción de inmigrantes en las calles y hogares americanos. Es que vergonzoso. Si es que en el año 45 se acabó la Segunda Guerra Mundial, que estaba Europa arrasada hasta los cimientos por culpa del fascismo, ¿eh? Con 50 millones de muertos. Y Europa dijo, hombre, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver qué es lo que nos une. ¿Eh? Quitamos fronteras, mercado único, luego se da un paso y tenemos todos el euro, ya no hay que cambiar moneda, y vamos dando pasitos, poquito a poquito, avanzando en tal. Nosotros somos muy críticos con la Comisión Europea también, hay muchas cosas que no nos gustan, y entre ellas que no son decididos en articular una política de defensa europea cuando es necesaria. Si es que ahora mismo tendrían que estar todos los países europeos, ¿eh? No yendo a la Casa Blanca a ver qué nos dice Trump. Fijaros, que está la diferencia. A rendir pleitesía. ¿Eh? Sino lo que habría que hacer ahora mismo es mandar fuera de Europa a todos los embajadores americanos y decir se ha acabado y por aquí no vamos a pasar y no lo vamos a consentir. ¿Pero esto qué coño es? Y perdóname la expresión. ¿Pero esto qué vergüenza es? Va a venir un señor de un gobierno americano, Trump, me da igual que sea gobierno americano de Colombia y que sea la primera potencia, pero Europa y España, Italia, Alemania tienen dignidad y tienen perspectiva histórica y también están armados militarmente, cuidado. A lo mejor no tenemos tantos misiles nucleares como tiene Estados Unidos, pero alguno tenemos. Francia. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Las Islas Canarias? ¿Las Islas Canarias va a ser lo siguiente después de Groenlandia? ¿Y qué harán, los patriotas de chapa y pintura que tenemos en nuestro país? ¿También lo aplaudirán? ¿También dirán que, bueno, que se las quede porque es una forma de acabar con el rojerío en España? Pero bueno, ¿estamos locos? Pero si precisamente Estados Unidos en 1898 quitó Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran territorio de... no eran colonias. No eran colonias. Cuba no era una colonia de España. Cuba estaba integrada perfectamente en España como un territorio más, igual que Castilla-La Mancha, Andalucía. Y los americanos los quitaron Cuba, Puerto Rico y Filipinas a cañonazos. Eso habría que recordarse a estos que señalan la boca con la palabra España y con patria. Los americanos nos quitaron Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 a puro cañonazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero qué es esto? Entonces, a este señor, a este Trump, hay que pararle los pies. Hoy salió un general retirado, un general francés, diciendo que la ocupación militar de Groenlandia es automáticamente una declaración de guerra a Europa. Un general francés, de Estado Mayor. O sea, ¿pero de verdad vamos a ir a un conflicto militar abierto con Estados Unidos? Es que a Trump hay que pararle los pies. Este señor está fuera de control. ¿Va a haber un enfrentamiento armado entre soldados daneses, muchos, gente jovencísima que está ya destinada, con soldados americanos? Cuando precisamente Dinamarca, igual que España, e igual que Italia, e igual que Alemania, hemos estado luchando con ellos contra el yihadismo internacional, ¿eh? En Afganistán, ¿eh? Y hemos tenido que dar cumplimiento a nuestros acuerdos, a nuestras alianzas y mandar tropas. Y ha habido gente jovencísima española que ha muerto luchando con las tropas americanas en Afganistán y otros destinos. ¿Y ahora esto es como no lo pagan? ¿Esto es como no pagan
el derramamiento de sangre de nuestros compatriotas, ¿eh? En las alianzas militares que hemos tenido con ellos, que hemos estado luchando en Afganistán, en Líbano, en no sé cuántos países más, hombres y mujeres españoles jovencísimos, que han muerto, ¿eh? Por dar cumplimiento a esos acuerdos, y así nos lo pagan ahora invadiéndonos, atacándonos. Estados Unidos, Europa, esto es una vergüenza. Y por supuesto que Europa es débil, y por supuesto que es inaceptable el papel que tiene la Comisión Europea. Si es que von der Leyen está desaparecida. Si es que es una vergüenza. Cuando a Trump habría que parar los pies. Y como digo, no ir a la Casa Blanca, sino decirle a Trump que venga aquí, que le vamos a poner las cosas claras. Vosotros imaginaros que en Europa hay 8 o 9 bases militares americanas. Que estamos hablando de que en territorio europeo hay aproximadamente 50 o 60.000 soldados americanos desplegados. Que hemos mantenido una alianza que ha permitido frenar a los autócratas, a Putin, a Irán. Una alianza que ha funcionado, y ahora va a venir este señor Trump a hacer saltar por los aires las alianzas que han garantizado la paz y la estabilidad de Europa y el propio Estados Unidos durante los últimos 90 años prácticamente. Todo por mera narcisismo y por egololatría. Bueno, detrás hay toda una ideología. Ahora lo analizaremos más detalladamente. Otro programa si tenemos tiempo. Supremacista. Política supremacista. Porque fijaos qué curioso que solo los que detienen son los que son latinos en Estados Unidos, que esto también hay que decirlo. Caza el latino. Hace 150 o 200 años era caza el negro, pues ahora caza el latino. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero tampoco, porque ha desbordado. Han matado a una mujer. Yo he visto las imágenes. Una chica jovencísima, iba en el coche. Le pararon, se puso nerviosa de un volantazo, no se sabía si se quería orillar, y le ha pegado 3 tiros a bocajarro a la cabeza, que le han volado la tapa a los sesos. Una chica jovencísima, con 3 niños, 3 criaturas, 3 bebés. Fuerzas, digamos, de comportamiento, digamos, paramilitar o fascistoide, completo y pleno. Es decir, están en las calles en Estados Unidos, la gente manifestándose en las calles. ¿Pero qué es esto de la gente entrando a las casas, entrando en los coches y parando a la gente, además con una brutalidad total y absoluta? Es decir, como con una presunción de criminalidad total. Es decir, que este gobierno Trump ha convertido a sus propios conciudadanos, hablamos ahora de Estados Unidos, a sus propios conciudadanos en presuntos criminales. A todo el país es presunto criminal. O sea, ahora mismo en Estados Unidos, en cuanto sales a la calle, incluso en en tu propia casa estás seguro. Porque por lo visto ya están entrando en los hogares, sin orden judicial ni nada de nada. Saltándose las enmiendas a la Constitución americana y saltándose todo, porque como esto no tiene límite, hay que decir basta ya a esto. A este Trump, desde luego hay que hacer una política firme y hasta las últimas consecuencias. A este hay que pararle. Porque al final, como buen bullier que es, como buen acosador que es, se crecerá. Y después de Groenlandia vendrán las Islas Canarias, o Escocia, o cualquier cosa que se le pase por la cabeza. Entonces es preocupantísimo. Y la situación que tienen en Estados Unidos es todavía más complicada. Bueno, iba a decir todavía más complicada. Es muy complicada la que tenemos en Europa con Trump, pero la que tienen en Estados Unidos. Y hay estados americanos. Estados Unidos es un país federal, ¿no? Como sabéis, pues se llama Estados Unidos. Y hay estados americanos que ya han dicho que no van a permitir que estas fuerzas ICE, que se llama ICE, ¿no? Sigan haciendo lo que están haciendo con la población, tratándoles de criminales y con una violencia, ejerciendo una violencia brutal contra la población, totalmente desarmada, gente que está paseando por las calles tranquilamente, que se les aborda con una violencia total y absoluta. Y si te paran el coche y eres latino, pues ha caído sobre ti toda la desgracia sureña. Antes caía la desgracia sureña, caía sobre el negro, la persona de color, que ya simplemente por conducir una carretera ya era un criminal. Y ahora esta forma de tratar a las personas se ha extendido a todos Estados Unidos. Es decir, había un caldo de cultivo ahí de violencia que se ha extendido por completo. Se ha desbordado, el vaso se ha llenado, se ha ido llenando y el vaso ha desbordado.
Y ahora están todos estos cuerpos policiales o pseudopoliciales, porque hay también muchas dudas con cómo se está haciendo la recluta y con qué criterio, están asaltando a la gente, secuestrando a la gente en las calles. Yo cuando veo a las familias latinas, la mayoría, el trato que les están dando. Yo entiendo yo no puedo entender que un gobierno saque una ley. Y si esa ley es constitucional, además, que se desarrolle. Y si los cuerpos policiales están habilitados para identificar y detener inmigrantes, pues se identifica y se detiene inmigrantes. Pero es que todos estamos viendo las imágenes. Latinos, personas de origen latino que llevan 20, 30, 40 años en Estados Unidos y se les está tratando con una violencia y una brutalidad que es inaceptable. Y además es que les da igual, si es que se están identificando, les piden el carnet de conducir, se están identificando y aún así les llevan al suelo y les, 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 les tratan con una bestialidad total y completa. Y parece que como el tema era con los latinos, con los hispanoamericanos, pues bueno, no gustaba, pero bueno, pero claro, ¿qué pasa? Que esto se ha desbordado ya. Y mataron a una chica jovencísima el otro día, un coche, creo que fue en Minnesota, me parece que fue, Salva. Minnesota. Pegaron 3 tiros a la cabeza, ni más ni menos, tío. Señor, ¿veáis? Estas fuerzas pseudopoliciales. O sea, que Trump, cuando decimos Trump está fuera de control, pero Trump no está fuera de control solo fuera de su país, es que en su país están ejerciendo una violencia brutal, completa. Es decir, yo no sé qué pretende. Además, si finalmente ataca y ocupa Groenlandia, ¿qué va a hacer con los 20.000 personas que están ahí? ¿Les va también a tratar de esa forma, con esa violencia, con esa brutalidad, como si todos fuéramos criminales? Es decir, la verdad que políticamente, y es la lectura que hacemos, obviamente todas las fuerzas políticas democráticas tienen que articular una política de acción conjunta contra el gobierno Trump. Es decir, que esta es la coordenada política que manejamos y que iremos desarrollando y que os iremos informando, ¿no? Pero desde luego, tanto la oposición democrática en Estados Unidos, y y hay que hablar en estos términos, la oposición democrática a Trump, es decir, porque Trump está fuera de control. Trump está fuera de control. Por tanto, la oposición democrática en Estados Unidos, como por supuesto Europa Occidental, tienen que hacer frente común ante Trump y sin perder de vista de atrás a Putin. Porque a ver ahora Putin qué hace. Porque claro, si Groenlandia cae y es ocupada por Estados Unidos, automáticamente la OTAN deja de existir. Es decir, la alianza militar, el paraguas militar de Europa desaparece. Porque obviamente no vas a estar aliado con un país que te ha atacado y que ha ocupado un territorio tuyo. Eso es lo automático. Entonces, si la OTAN cae, automáticamente Putin se está frotando las manos. Que probablemente es lo que hayan pactado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ya lo dijimos en el anterior análisis político. Casi con seguridad, la caída de Venezuela está pactada con Putin. Está pactada con Putin, porque lo decíamos. No es lógico que la guardia castrista, la guardia pretoriana castrista de Maduro, no estuviera avisada con hilo desde La Habana y por tanto desde Moscú. Es decir, que casi con seguridad podemos ya decir. Luego saldrá algún documento, ya sabéis estas cosas cómo funcionan, ¿no? Habrá una filtración y dentro de 15, 20 años nos enteraremos de que efectivamente hubo un acuerdo entre Trump y Putin para repartirse el mundo, ¿no? Es decir, bueno, tú te quedas con Venezuela, yo no digo ni pío, La Habana no va a dar órdenes a sus militares para que resistan o no se les informa y podéis llevaros a Maduro y hacer lo que queráis con el país. Pero Europa es para mí. Ese es el acuerdo con Putin. Entonces, la situación que tenemos es terrible. Yo no sé Europa, y cuando digo Europa me refiero fundamentalmente a Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, son 5 países. ¿eh? Yo no sé qué esperan, es decir, porque estamos en una situación completamente crítica. Es decir, que yo la antesala de un conflicto armado, pero a una escala que ya veremos dónde queda. Pero, es decir, el riesgo que hay a que Estados Unidos ejecute esa operación de ocupación de Groenlandia, caiga NATO y automáticamente Putin entre en Europa, es que es inmediata. Es decir, y a ver Europa cómo enfrenta esto, ¿no? Una vez que la OTAN ha dejado de existir.
Porque acaba de decir Putin, se va a ir comiendo los países europeos uno a uno según quiera. Primero Finlandia, luego Polonia, luego etcétera, etcétera. Y luego ya veremos a ver cómo queda el acuerdo Trump con Marruecos. Pues esa es otra. Bueno, haremos un programa especial para analizarlo, ¿no? Con los compañeros de Vamos, pero cuidado porque, como sabemos, hay un acuerdo y un reconocimiento del Sáhara Occidental y de aguas que nos comprometen directamente. Y esto a ver qué recorrido tiene, Salvador. Pues es un tema que evidentemente habrá que tratar, porque la verdad es que no paramos. Como podréis comprender, y cada vez más tenemos actualidad política tanto nacional como internacional y tenemos que estar dando posicionamientos, ¿no? Porque también tenemos que atender a los propios afiliados, ¿no? De Vamos Iniciativa Cívica, que cada vez somos más y a los cuales os invitamos a que os incorporéis, a que nos conozcáis y os incorporéis. www.vamos-esp.es, ¿no? Fíjate, al hilo de lo que está comentando Jaime, os quiero comentar, y si hay algún historiador aquí lo podrá corroborar, ¿no? Pero os quiero comentar que, salvando las distancias, ojo, y esto es importante, salvando las distancias, hay mucho paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, mucho paralelismo con la Segunda Guerra Mundial. Y os voy a contar por qué. Y os voy a contar por qué. Si recordáis, bueno, el tema de la Segunda Guerra Mundial comienza con la crisis económica, etcétera, 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 ¿no? Y sube al poder Adolf Hitler, ¿no? Y Adolf Hitler no gana las elecciones, Trump tampoco las ganó, no gana las elecciones, no gana las elecciones, al final las ganó. Y su política imperialista era recuperar territorios, recuperar territorios. Y Europa, que entonces no había Unión Europea, pues se puso de lado. Sí, 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 se puso de lado. Pero es que este señor, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, también habló con Rusia. Lo podéis recordar, el pacto Ribbentrop, lo estoy leyendo aquí, Ribbentrop-Molotov, o Ribbentrop-Molotov-Ribbentrop, no sé qué. Y pactó con Rusia precisamente para repartirse el territorio de Polonia. Y Europa, ¿vale? Y Europa, ¿vale? Cuando Hitler decide voy a invadir los Sudetes, Europa dijo, bueno, para evitar la guerra, venga, que pase. Es decir, cuidado, cuidado, porque también sabemos que Trump ha estado hablando con Rusia, ¿eh? Ha estado hablando con Rusia, no sabemos el qué, para pactar y terminar la guerra con Ucrania. Pero no sabemos lo que han hablado, no sabemos lo que han hablado. Como decía Jaime, se ha metido en Venezuela y ahora se mete en Groenlandia. ¿Pero a santo de qué se mete en Groenlandia? Entonces, cuidado, cuidado, porque es terrible decir esto. Es terrible decir esto. Pero hay paralelismos. Y eso es lo que no podemos volver a caer en lo mismo. Es decir, entonces el comisionado se hizo un grupo de Chamberlain de Londres, que era entonces de Exteriores, fue a negociar con Hitler, tal, no sé qué, no sé cuántos, y al final decidieron dar los Sudetes. ¿Y qué hizo este hombre? No solo cogió los Sudetes, sino que luego se metió en Polonia, no sé qué. Es que no paran. Y es que la deriva de Trump, cuando hay imperialismo y cuando ocurren estas cosas, ¿pero a santo de qué se va a meter en Groenlandia? ¿Pero a santo de qué se va a meter en Groenlandia? Ni en ningún sitio. Creemos que ya ha tenido bastante. Con lo cual, nos parece un auténtico disparate. Pero no podemos volver a caer con el paralelismo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, venga, vale, pues miramos hacia otro lado y te quedas con los Sudetes. Claro, ¿qué hizo este hombre? Esto está chupado. Esto está chupado. Pues claro, si este hombre dice que por las buenas o por las malas se queda con Groenlandia y Europa dice, bueno, no, pero no, tal y cual, no sé qué, y al final cede, pues nos tememos lo peor. Sí, 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 nos tememos lo peor. Por lo cual, hay que tomar cartas en el asunto. Es decir, españoles, todos tenemos que tomar cartas en el asunto. Es decir, no podemos mirar de lado. No podemos mirar de lado. Antes lo comentaba Jaime. Jaime decía que los extremistas es lo que tienen. Lo estamos viendo, ¿no? Todos los días. Pero al final, la población no es extremista. Son los políticos los que nos llevan a esta polarización, los que nos llevan a estos enfrentamientos, los que nos llevan a ese imperialismo. Y eso, yo creo que Europa tiene que empezar a tomar cartas en el asunto y tiene que ser un actor principal. Y no lo es.
tiene que ser un actor principal, igual que el gobierno de España. El gobierno de España tiene que ser un actor principal, no mirar de lado y estar aquí con pamplinas todavía de territorios y de cosas que no tienen ya nada que ver, cosas históricas, que se les oye hablar de cosas que no tienen nada que ver con la actualidad política. Por tanto, cuidado, cuidado, y desde vamos lo decimos, ¿eh? Cuidado con los paralelismos, salvando las distancias, obviamente, salvando las distancias. Pero hay paralelismos y cuando se da concesiones, bueno, estamos viendo en el gobierno de España, que está plagado de corrupción, de delincuentes, es terrible lo que está ocurriendo. Entonces, cuando se dan muchas concesiones, el que hace las tropelías sigue haciendo tropelías. Entonces, no lo dejemos a Trump hacer tropelías, porque la Unión Europea, Europa, es un continente, quizás el más avanzado del mundo, en, en- en sociedad, el más avanzado del mundo por lo que hemos aprendido de atrás, de luchas internas entre naciones, como para ponerse de lado. Y es que nos da la impresión de que se está poniendo de lado, nos está poniendo de lado. Lucía dice que tenemos la realidad alterada. Pues cuéntanos cuál sería la realidad. Es decir, la realidad no está alterada porque hablamos de hechos. Y los hechos, lo que hemos leído en el comunicado, querida Lucía, los hechos son los que ha dicho Trump, ni más ni menos. Trump se ha metido en Venezuela, quitando a un dictador, pero luego ha seguido amenazando. Y eso ya no está bien. Y eso ya no está bien. Y esos son hechos, no son realidades alteradas, son hechos. Y veremos a ver lo que ocurre. Luego ya se pueden hacer suposiciones con paralelismos históricos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su opinión que hay que respetar, ¿eh? Que hay que respetar. Así que veremos a ver, Jaime. Yo estoy muy preocupado, creo que estoy muy preocupado porque al final la Unión Europea se la ve con poca fuerza, se la ve con muy poca fuerza. Así que veremos a ver si las exigencias de Vamos Iniciativa Cívica y de la sociedad española, pues a lo mejor tiene que tomar cartas en asuntos. A lo mejor hay que hacer alguna movilización, a lo mejor hay que hacer alguna, ¿no? A lo mejor tenemos que hacer algo, tenemos que movilizarnos y tenemos que ir a protestar y parar. La sociedad también civil tiene que tomar cartas en el asunto y decir algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor también los españoles tenemos que decir algo y poner nuestro granito de arena y hacer alguna movilización, algún acto en contra de estas amenazas. Estamos en el siglo XXI, pero ¿qué nos va a amenazar una sociedad avanzada a otra sociedad avanzada? ¿Pero qué no habrán hablado Putin y Trump? ¿Qué no habrán hablado? Que Putin está muy callado. ¿Algo le ha ofrecido? Y recordemos que en la Segunda Guerra Mundial hablaron Stalin y Hitler y algo se ofrecieron. Firmaron un pacto de no agresión y se repartieron territorios, salvando las distancias. Pero ojo, es una reflexión histórica que ahí está y que puede haber paralelismos. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer alguna protesta y poner nuestro granito de arena y decirle a la sociedad española que Europa tiene que afianzarse, hacer declaraciones y decirle a este Trump, ojo, que por aquí ya no podemos pasar. Yo creo que anda por ahí. No sé cómo Pues, lo ves tú, Jaime. pues Yo creo que ya para cerrar alguna reflexión final o si hay que hacer algún movimiento, alguna cuestión, no sé cómo lo ves, Jaime. Pues efectivamente, Salvador, bueno, muchas gracias por compartir tu lectura, ¿no? Nosotros que estamos en política al día a día y cuando leemos las declaraciones de Trump, ¿no? Pues nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Y cada vez estamos más preocupados, la verdad, porque además es que se reafirma, es decir, no vemos que vaya a dar un paso atrás, es decir, que efectivamente está decidido a entrar en guerra con Europa, en cierto modo, ¿no? A ocupar Groenlandia y hay que haya derramamiento de sangre, ¿no? Es decir, que parece que él ha tomado esa decisión. Y decías, Salvador, que cuál es el paso a dar. Y efectivamente, que lo comparto contigo. Yo creo que hay que ir a la movilización. Es decir, que y además, fijaros un poco lo que hablábamos anteriormente, por intentar hacer un contexto histórico, ¿no? Alemania, cuando Hitler llega al poder en Alemania, llega al poder después de un sometimiento
por parte de sus grupos paramilitares a toda la oposición, ¿no? Es decir, que incluía la persecución y la eliminación física, ¿no? Como sabemos, ¿no? Es decir, que Hitler no llega al poder por las elecciones libres, en un proceso democrático libre, ¿no? Sino que efectivamente hay todo un acoso y derribo de la población, es decir, sembró el terror y el miedo entre la población Correcto. alemana y llega al poder, pero no con la mayoría de los votos, ¿no? Como sabemos, llega al poder con un voto muy importante, pero el 60% de los alemanes no optaron por Hitler. Entonces, cuando dieron el golpe de Estado y quemaron el Reichstag y declararon que el Partido Nacional Socialista era el único partido, el partido único en Alemania, es decir, lo que es una dictadura pura y dura, ¿no? Pero hubo un periodo no corto, sino largo de tiempo, aproximadamente el año 1925 al año 1933, donde hay todo un sometimiento de la sociedad alemana a todo tipo de desinformación, además de violencia física. Desinformación y violencia física. Esa fue la estrategia que siguió el Partido Nacional Socialista y Adolf Hitler para llegar al poder en Alemania, que finalmente lo consiguió alcanzar, ¿no? Vendiéndose muchas veces como salvapatrias, bueno, pues la estrategia clásica de los dictadores, ¿no? Entonces, aquí hay un paralelismo con lo que está pasando en Estados Unidos. Y hay que decirlo. Es decir, ¿y cuál fue el problema de Alemania? El problema de Alemania es que los países donde las democracias liberales de la época, que eran Francia y Reino Unido, se equivocaron, ¿no? Especialmente Francia se equivocó, porque no lo vio venir, no lo vio venir. Ahora comentaré el Chamberlain en Reino Unido, ¿no? Pero Francia no lo vio venir y exigió hasta el final el cumplimiento taxativo del Tratado de Versalles, ¿no? Y las reparaciones de guerra, que eso implicaba pues unas indemnizaciones que hacían muy difícil el día a día del ciudadano alemán, ¿no? Francia se equivocó. Yo creo que ahora, cuando hay un claro paralelismo entre el acuerdo Ribbentrop-Molotov y por tanto entre la Alemania nazi y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, el acuerdo nazi y Unión Soviética, hay un paralelismo muy claro con la alianza Trump-Putin, hay un paralelismo muy, muy claro, y donde ya vemos que la sociedad americana está sometida a desinformación y a violencia, ¿no? Es decir, que yo creo que las democracias liberales no pueden permanecer en silencio. Es decir, no podemos repetir los fallos del año 36, los fallos del año 39 en Europa. Y corresponde a las democracias liberales apoyar decididamente a la oposición democrática en Estados Unidos. Yo creo que ese es el camino y no queda otro. Y además el tiempo corre en contra nuestra, ¿no? Porque efectivamente Trump está en el poder y además tiene unas bases completamente fieles. Quizás no tanto, ¿no? Porque incluso dentro del movimiento MAGA estamos viendo que hay rechazo a esta política imperialista de Trump, ¿no? Porque, como sabéis, es un movimiento que está dominado por el American First, ¿no? America First, América primero, ¿no? Y lo que ven es que este señor se ha ido a la aventura imperialista en América, ¿no? Todo el hemisferio para ello, ni más ni menos, dijo Marco Rubio el otro día, que todos los países de Sudamérica, desde Brasil a Colombia, se echaron las manos a la cabeza con las pretensiones de Estados Unidos, ¿no? Pero desde luego, y volviendo a Europa, que es donde nosotros vivimos, creo que nos interesa, hay que ayudar a la oposición democrática en Estados Unidos, no hay ninguna duda sobre ello, hay que ayudar a la oposición democrática en Estados Unidos y hay que diferenciar claramente entre Estados Unidos como nación, hay que diferenciar claramente entre la nación americana y el gobierno de Trump. Yo creo que sería un error completo y absoluto que desde Europa entendiéramos e hiciéramos y asumiéramos que Trump es Estados Unidos. Yo creo que es muy, muy importante en estos momentos tener claro que una cosa es el pueblo americano, una cosa es la nación americana y otra cosa es este gobierno Trump, donde el imperialismo, la violencia y la intolerancia son su patrón definitorio, ¿no? Y el que quieren imponer a todos los demás. Por tanto, distinguir entre la nación americana y el pueblo americano y el gobierno Trump. Y por supuesto que las democracias liberales europeas, la política y los que están en política liberal y apuestan por la democracia y el Estado de Derecho en Europa, apoyen decididamente a la oposición democrática a Trump en Estados Unidos. Ese sería el mensaje y la coordenada en la que nos vamos a mover.
anunciaremos próximamente, vamos a debatir en la directiva del partido una próxima movilización o concentración en defensa de Europa y en defensa de la democracia en Estados Unidos. Y os comunicaremos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jaime. Efectivamente, ese paralelismo está ahí. No podemos mirar hacia otro lado, ¿eh? Españoles, oyentes. Nosotros desde Vamos Iniciativa Cívica no vamos a mirar hacia otro lado, vamos a ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Evidentemente, Venezuela es una cosa y lo que está haciendo ahora, y efectivamente Trump va por un lado y los americanos va por otro, pero no podemos permitir que haya amenazas sobre un territorio que tiene historia y que no podemos repetir los paralelismos de la historia, que para eso se estudia historia y para eso sabemos lo que ocurrió en la historia. Así que, como dice Jaime, estar atentos porque seguiremos lanzando comunicados y seguiremos diciendo pues las acciones que vamos a hacer, a la cual esperamos y os invitamos a que os unáis si así lo creéis necesario, si así lo creéis necesario, porque ya sabéis que un granito de arena solo no hace nada, pero un granito de arena hace una montaña pues una montaña, una playa, es decir, un desierto, si queréis, ¿no? Os invitamos a ello, así que desde Vamos Iniciativa Cívica no lo vamos a alargar mucho más, porque ya llevamos 1 hora y 20 minutos de análisis, muy interesante. Se han conectado una media de 60, 70 personas, lo cual os agradecemos el interés y que, bueno, que comentéis, que preguntéis, que analicéis, que os quedéis. Lo único que queremos es que nos observéis, que os quedéis con lo que hemos hablado y que seamos responsabilidad, que actuemos ya con responsabilidad individual, que no miremos para otro lado, que no miremos para otro lado, que actuemos con responsabilidad individual. Si algo está mal, está mal. Y si está mal, tenemos que decirlo, tenemos que decirlo. Y si ahora Trump está amenazando y está mal lo que ha hecho, tenemos que decirlo, tenemos que decirlo. No hemos podido entrar en política nacional, pero también si en política nacional ocurre y está mal, hay que decirlo, hay que decirlo. Y para eso estamos aquí. Vamos, Iniciativa Cívica está para decir las cosas que están mal hechas y para construir un tiempo nuevo, porque los españoles valemos mucho más de lo que están haciendo los políticos ahora mismo. Así que nada, os iremos informando. Pasar buena semana. Vamos a cerrar, a descansar todos. Y un fuerte abrazo, españoles. Y muchísimas gracias por la atención y por estar acompañándonos, que siempre es un placer. Así que Jaime, muchas gracias por Muchas siempre gracias por tu y gran buenas lectura. noches. Gracias, Buenas buenas noches, un noches. Hasta abrazo, hasta luego. luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.